Antes de pasar a la próxima conferencia, hay un anuncio muy importante que queremos hacerle. Si puedo tener la diapositiva. Y es relacionada con el premio Panlar, pero bueno, queremos dar algunos datos acá para que haya postulaciones, y esto creo que una de las cosas que siempre estamos diciendo es la falta de recursos para investigar, la falta de recursos o apoyos económicos, y bueno, esta es una gran posibilidad. Así que está abierta la aplicación para el Premio Panlar 2015. En reumatología son dos, uno para un proyecto clínico y otro para un proyecto básico, y tienen que ser presentados durante el ACR en San Francisco. Los aplicantes, esto es un estímulo a investigadores jóvenes, los aplicantes tienen que tener menos de 45 años de edad. Y bueno, básicamente ahí están un poco los requisitos en los cuales va a ser contemplada la aplicación. Obviamente el currículum, una carta de soporte y lo que ha logrado en el último tiempo. Así que, bueno, nuevamente creemos que esto es muy importante. Ingresen a la página, busquen la información y estimulamos a todos los reumatólogos menores de 45 años, al resto, que se presenten, porque es una excelente oportunidad. Bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda conferencia, que es justamente el problema del recurso humano, y para eso tenemos a la doctora Alicia Ramagalli, que es de Uruguay, es médica internista y reumatóloga, y es integrante del grupo de estudio de osteopatías de la Sociedad Uruguaya, que, bueno, son los que más reumatólogos tienen aparentemente, pero ella nos va a contar cómo está la situación. Alicia. Bueno, buenos días. En principio quiero agradecer al doctor Carlos Vinicio, al doctor Pineda y a la Sociedad Colombiana de Reumatología por haberme invitado a participar en este primer curso de revisión en reumatología Panlar, con el desafío de ver qué pasa con artritis reumatoidea en las Américas. En esta oportunidad nos ocupa el problema del recurso humano en reumatología. La anterior. Los recursos humanos están distribuidos en forma inhomogénea, con una gran diferencia en las distintas ciudades, y aún en las mismas ciudades, como se ha repetido en los distintos países, y aún en las distintas distintas zonas en distintos países, como se ha venido diciendo a lo largo de esta jornada, son diferentes los recursos. Es una preocupación para la Organización Mundial de la Salud que el acceso a la salud integral sea para toda la población, para todo el mundo. Y ha definido como recursos mínimos para lograr las metas de los objetivos del milenio 25 recursos humanos cada 10.000 habitantes. ¿Y qué pasa en América? Tenemos que las Américas globalmente tienen, no sé si lo logramos ver allí, 20.7 médicos y 52.5 enfermeros por 10.000 habitantes. La distribución es inhomogénea. América del Norte, 25 médicos y 110 enfermeros. América Latina y Caribe, 17.2 médicos, 13.8 enfermeros por 10.000 habitantes. Y además en las regiones es diferente, hay mucha inequidad. Por ejemplo, el Caribe Latino
tiene 30 médicos y 33 enfermeros. Cuba tiene una alta dotación de médicos, 70 y 85 enfermeros. Mientras que en la misma región, por otro lado, tenemos Haití, que tiene 2.3 médicos con 3.5 enfermeros, donde llegar a poder cumplir las metas de salud es casi imposible. La región andina tiene 13.4 médicos, 8.8 enfermeros por 10.000 habitantes, y el cono sur 21.2 médicos y 15.7 enfermeros. Uruguay, luego de Cuba, es el que tiene más capital de recursos humanos, 47 médicos y 15.3 enfermeros por 10.000 habitantes. Como decíamos, la artritis reumatoidea la consideramos una prioridad en salud pública. Queremos llegar en la ventana de oportunidad terapéutica. Insistimos en la necesidad de referencia temprana al reumatólogo. ¿Pero son suficientes los reumatólogos? Ya en lo largo de la mañana hemos dicho que no. ¿Qué pasa en América? Si consideramos las referencias, por ejemplo, del Colegio Americano, 1.67 reumatólogos cada 100.000 habitantes serían necesarios. Para la Sociedad Británica, 1 en 86.000 habitantes. Y para los estándares de calidad de la Sociedad Española de Reumatología, un reumatólogo cada 40 o 50.000 habitantes. ¿Y qué pasa en América? 15 países de América están por debajo, severamente por debajo de estos valores de referencia, excepto Argentina con 2.02 reumatólogos con 100.000 habitantes, Estados Unidos 1.78 y Uruguay, como ya se dijo, 3.18. Y el porcentaje de reumatólogos pediatras también es bajo, incluso hay algunos países que carecen de él. ¿El problema del número de reumatólogos es todo el problema? No. Como también se dijo, la distribución de los reumatólogos. Somos pocos y además nos concentramos en las grandes ciudades. El 90% están en las grandes ciudades, solo el 3% en pequeñas ciudades y un 7% en área rural. En Estados Unidos hay 9 ciudades, grandes ciudades, que carecen de reumatólogo, mientras que el 84% de pequeñas ciudades no lo tienen. Otro tema que también se tocó es la accesibilidad al reumatólogo. Geográficamente son países muy diferentes, pero todos tenemos dificultad en llegar al reumatólogo. Mientras que el 1% de las grandes ciudades tiene necesidad de atravesar grandes distancias, el 16% de las pequeñas ciudades requiere 120 kilómetros para llegar a un reumatólogo y en algunas más del doble. Otro tema que no es menor es que pareciera que las vocaciones por la reumatología no son muchas. Quizá porque sea una especialidad que no sea atractiva para algunos, por no tener de repente un incentivo económico atractivo como en otras especialidades. ¿Y qué pasa en Uruguay? ¿Qué hacemos con los 3.18 reumatólogos? Uruguay está en el cono sur, entre Argentina y Brasil, integra el Mercosur, es un país pequeño de 318.000 kilómetros cuadrados y tiene 3.419.000 habitantes. Esta cifra es prácticamente constante desde que yo iba a la escuela. Uruguay también es conocido por estándares de salud elevados, con una esperanza de vida al nacer de 77.4,
una tasa de mortalidad infantil de 8.8, una tasa de mortalidad general 9.7. Es un país también envejecido. Tenemos 47 recursos de médicos por 10.000 habitantes, 2.5 camas por 1.000 habitantes. Hay un gasto nacional en salud medido como porcentaje del PBI, que el público prácticamente duplica al privado. Esto es una variación que hubo en los últimos 2 años y tiene un ingreso per cápita de 15.180 dólares por año. Uruguay se divide en 19 departamentos. La capital es Montevideo, es el departamento más chico, tiene 525 kilómetros, ocupa el 0,29% del territorio nacional y sin embargo alberga al 40% de la población. Entonces Uruguay tiene una alta dotación de profesionales de la salud. Si consideramos médicos, enfermeros y parteras, son 63 profesionales cada 10.000 habitantes. El 76% de los trabajadores en la salud son mujeres y Uruguay ocupa el 8% del empleo total del país. Somos 16.006 médicos, 2/3 de los médicos desempeñan su actividad en Montevideo y 1/3 en el resto del país. Lo mismo pasa con los diferentes recursos en salud: odontólogos, químicos, farmacéuticos, parteras, enfermeras. La concentración es en Montevideo. A partir del 2007, por ley, empieza a haber una reforma en el Sistema Nacional de Salud y se crea el Sistema Integrado de Salud, intentando llegar universalmente a toda la población con igualdad de condiciones y equidad en el gasto económico. Esto implica un cambio en el modelo de atención de la salud que privilegia la atención integral. Implica actividades de promoción de salud, de prevención, de diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación de la salud, rehabilitación de las secuelas y proporciona cuidados paliativos. Esto está dirigido, el foco es atención primaria de salud. Está formado por prestadores integrales públicos y privados. Tiene una cobertura en base a paquetes de prestaciones integrales predefinido, un listado taxativo, y acceden mediante aporte de acuerdo a sus ingresos todos los trabajadores. Inicialmente solo tenía cobertura el trabajador. Posteriormente se han incluido a sus hijos, al cónyuge y también a sus padres. Con eso, en el 2013 teníamos una cobertura de prácticamente el 98% de la población. En ese entonces, prácticamente el 60% era a través de las mutualistas, que son seguros prepagos sin fines de lucro, y el 30% Ministerio de Salud Pública. Hoy esto está cambiando un poco más y la parte de salud pública se ha ampliado. Para tratar de acceder, de llegar a toda la población y no aumentar los gastos, se formaron las redes integradas del Sistema Nacional de Salud, dividiendo el Uruguay en regiones para optimizar recursos y para complementar opciones de servicio. Tanto públicos como privados prestan en las distintas zonas al afiliado su servicio. Y con eso se logró que prácticamente todo el Uruguay estuviera bien representado con cobertura médica. Los puntos grises son los consultorios o centros de salud y los puntos azules son los poblados con la densidad de población. Así tenemos un médico por cada 209 habitantes. ¿Y qué pasa con los reumatólogos? Somos 106 reumatólogos.
y también estamos la mayoría en Montevideo. 68 en Montevideo, el resto distribuido en los 19 departamentos. Lo que da un reumatólogo por cada 30.429 habitantes. En Montevideo está el Instituto Nacional de Reumatología, que es un centro de referencia nacional, es un hospital monovalente que cuenta con policlínicas generales, policlínicas especializadas y policlínicas de atención inmediata. Hay un hospital de día, hay 11 camas de internación, cuenta con un departamento de fisioterapia, gimnasio, laboratorio, radiología, densitometría y hace unos meses ecografía. El resto de la imagenología que no está dentro del instituto se ha hecho convenios tanto en salud pública como con prestadores privados para dar la cobertura. El Instituto de Reumatología, junto con la cátedra y la sociedad, también están abocados a la educación. La educación, sobre todo, dirigida al primer nivel de atención. Que en Uruguay pasa algo medio curioso a nivel de pregrado. Los estudiantes no pasan por reumatología, solo tienen 4 clases de patología. Entonces, es una carencia del conocimiento reumatológico a nivel de medicina general. ¿Cómo vamos a pretender que nos desdriven precozmente los pacientes si no conocen los requisitos mínimos para identificarlo? Entonces, tanto el instituto, junto con la cátedra y la sociedad, que funcionan dentro del instituto, hacen tareas de educación dirigidas al primer nivel de atención, a especialidades afines, también a los reumatólogos, y las hace dentro del instituto, yendo a los centros asistenciales, en jornadas interinstitucionales, tanto en Montevideo como en el interior. Nos llegaban los pacientes con por lo menos 2 años de haber iniciado los síntomas. Ahora nos llegan un poquito mejor. Tenemos una mediana de 104 días. Todavía pretendemos, estamos lejos del objetivo, pretendemos que estos plazos se acorten. Y de todas maneras, se sigue trancando en la consulta con atención primaria. El acceso a la medicación es universal, tanto para los DIMARS sintéticos como para los DIMARS biológicos. Los DIMARS sintéticos en salud pública es gratuito y en el mutualismo, a través de un ticket mínimo, unos $8, se accede a la medicación. Con respecto a los DIMARS biológicos, está regulado por el Fondo Nacional de Recursos, que es una institución que fue creada por ley con carácter de persona pública no estatal. Brinda cobertura financiera a procedimientos de medicina altamente especializada y a medicamentos de alto costo, a toda la población residente en Uruguay y usuaria del Sistema Nacional Integrado de Salud, garantizando calidad de atención en salud, equidad en la asignación de recursos de salud y tecnología biomédica. Son varias los medicamentos para diferentes enfermedades que el Fondo Nacional de Recursos cubre, y lo mismo que técnicas. Para todas ellas elabora normativas que son normativas de cobertura. No son guías terapéuticas, sino qué cosas va a cubrir. Estas normativas están basadas en la evidencia científica, son de conocimiento público, contienen el listado explícito de las situaciones clínicas incluidas y excluidas en cada patología o medicamento. Explicitan si la indicación de la tecnología busca la curación, detener la progresión de la enfermedad, la sobrevida libre de enfermedad o mejorar la calidad de vida. Cada situación es resuelta por un ateneo médico de acuerdo con estos protocolos y asesorado por un experto local en cada campo. Son revisadas periódicamente y son auditadas por una institución extranjera
por terceros, que es el IECS de Argentina, Institución de Efectividad Clínica Sanitaria. Se le hace firmar también un consentimiento informado al paciente, que eso lo realiza el médico tratante, junto con todos los exámenes y toda la valoración prebiológica, donde se especifica no solo los efectos secundarios que pueda tener globalmente, sino si hay algún efecto secundario particular para ese paciente determinado. Y por ley también, además de hacer la cobertura y las normativas, debe de hacer la evaluación de los resultados de los tratamientos. Y esta fue la primera evaluación que se hizo. Recién en el 2010 empezamos a contar con biológicos. Durante un año tuvimos solo adalimumab. Al año tuvimos etanercept e infliximab. Y recién en el 2013 rituximab. Este es el primer corte que se hizo del 2010, de marzo del 2010 a diciembre del 2012. Ahí está. Donde vemos que también la mayoría de los tratamientos se hicieron en Montevideo, el 60%, y las zonas próximas. Entonces, el 83% de los tratamientos fueron hechos en Montevideo, Canelones y Flores, donde reside el 60% prácticamente de la población, y solo 16,5% de los tratamientos en el sector donde vive el 42% de nuestra población. La mayoría fue proveniente del sector privado. Si bien estos números son del 2012 y ahora está cambiando, igual tenemos un número de reumatólogos suficiente. La cobertura de costo de los medicamentos está. Pero ¿por qué sigue habiendo diferencia entre la capital y el interior? Venimos trabajando en el fortalecimiento del médico de atención primaria, en el reconocer los pacientes con artritis reumatoidea y hacer la derivación pertinente y oportuna. A fortalecer en conocimiento de su enfermedad a la comunidad. Se viene, pero no es suficiente, se viene haciendo apoyo al reumatólogo del interior del país, pero algo pasa por lo cual las diferencias siguen siendo bastante marcadas. Tenemos una baja dotación de enfermería especializada, en realidad una baja dotación de enfermería común. Hay una licenciada por cada 3 médicos y un auxiliar de enfermería por cada médico. Los médicos, pero también el resto del personal de salud, es muy común en Uruguay que tengan multiempleo, de 3 a 5, y además fragmentación del trabajo de los cargos dentro de las instituciones y entre las instituciones. Esto es una brecha grande en la salud. Perdón que voy para el otro lado. Dado el número de reumatólogos, la accesibilidad y distribución, podemos considerar que Uruguay se encuentra en una buena posición, similar a la de los países desarrollados, en la que debemos seguir trabajando para mejorar. Son necesarias políticas de salud que consideren a las enfermedades reumáticas como una prioridad y las incluyan en el programa de enfermedades crónicas no transmisibles. Y para terminar, este pensamiento de Mandela: siempre parece imposible hasta que se hace. Unido a todo lo que se dijo ayer, en el día de ayer y hoy, creo que la fuerza o la pasión, el interés por el paciente y por sacarlo adelante, lo tenemos todos. Y con las ganas y un poco de ayuda de las autoridades, esto se puede realizar. Muchas gracias.